¿Por qué sientes que te derrumbas por dentro, incluso cuando todo a tu alrededor parece normal? ¿Por qué tu alma grita en silencio y nadie, absolutamente nadie, parece notarlo? Hay un dolor escondido tras tu sonrisa, un cansancio que va más allá de lo físico. Es un cansancio invisible que corroe lentamente tu fuerza, tus pensamientos, tu fe. Has intentado explicarlo, pero las palabras te fallan. Simplemente sigues adelante, en silencio, fingiendo que todo está bien. Pero Dios te dice hoy, ya veo, me doy cuenta, y hoy soy yo quien te sostiene. Este no es un mensaje más, es un rescate, es un clamor del cielo que resuena directamente en tu corazón justo cuando más lo necesitas. Porque aunque nadie a tu alrededor se dé cuenta de lo desgastado que estás por dentro, Jesús lo nota, y más que eso, Él viene a tu encuentro. ¿Cuántas veces has sentido que cargabas con el peso del mundo sobre tus hombros, intentando ser fuerte para todos, pero desmoronándote por dentro? Hay un sufrimiento que no hace ruido, pero roba la paz, socava la esperanza y quiebra la fe. Y es en ese lugar oculto, donde nadie entra, que Dios te toca ahora. No es casualidad que estés aquí. Este mensaje te llegó porque hay algo muy profundo que el Señor quiere revelarte. Él sabe lo que consume tu alma en silencio, sabe lo que te has cansado de intentar explicar, pero nadie lo entendía. Él conoce ese momento en que lloraste en la oscuridad, acostado, intentando no hacer ruido. Él vio, siempre vio. Mucha gente pasa la vida ocultando su dolor como si fuera vergonzoso, como si sentirse débil fuera un pecado. Pero hoy Dios te recuerda. Lo que te agobia por dentro no es invisible para el cielo. Y más aún, incluso este dolor tiene un propósito. Jesús quiere que sepas que esta angustia que te consume no durará para siempre. Algo está a punto de revelarse. Algo que pocos saben. Algo que se ha mantenido en secreto durante mucho tiempo. Y esta verdad tiene el poder de cambiarlo todo. Porque Dios te dice hoy, yo te sostengo. Aun cuando todo parezca desmoronarse, soy yo quien te sostiene. Este no es el final. Este no es tu límite. Lo que estás experimentando ahora es el comienzo de un punto de inflexión, aunque todo parezca desmoronarse. Y en los próximos minutos entenderás por qué. Porque Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación. Algo que necesitas escuchar antes de terminar este video. Quédate conmigo. Respira hondo y abre tu corazón. Estás a punto de escuchar algo que puede transformar no solo tu día, sino tu vida entera. Si sientes que Dios te habla a través de estas palabras, dale me gusta a este video. Este simple gesto puede brindar esperanza a otras personas que, como tú, se sienten deprimidas y no saben a quién más recurrir. Al darle me gusta, estás ayudando a difundir un mensaje de consuelo, sanación y liberación. Y más aún, te estás uniendo a un movimiento de fe de personas que se apoyan mutuamente, incluso sin conocerse. Y ahora los invito a escribir una declaración de fe en los comentarios, algo que les salga del alma. Podría ser algo como, Dios me sostiene. Esto no es solo un comentario, es una declaración espiritual. Es como levantar la mano y decir, reconozco que lo necesito y creo que está conmigo. No te avergüences. Esta es tu oportunidad de celebrar un momento ante el cielo. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a este canal. Aquí nunca estarás solo. Cada día compartimos nuevos mensajes para fortalecer tu fe, renovar tus fuerzas y recordarte que aún hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Este canal es más que un espacio, es un refugio, una comunidad de fe donde cada persona es bienvenida, respetada y amada tal como es. Ahora abre tu corazón, prepárate, porque lo que se revelará a continuación podría cambiar tu perspectiva sobre el dolor. Algo poderoso está a punto de suceder. ¿Comenzamos?
El abrasador sol egipcio iluminaba las frías piedras de la prisión, y el silencio interior solo lo rompía el latido del corazón de José, un ritmo de ansiedad que solo Dios podía percibir. Las paredes húmedas guardaban secretos sin voz, y el dolor de ser traicionado por sus hermanos pesaba mucho más que las cadenas de hierro en sus muñecas. Recordaba con doloroso detalle el momento en que sus ojos imploraban clemencia mientras lo vendían como un objeto. No había lágrimas visibles en ese instante. José había aprendido a ser fuerte porque, para sobrevivir, necesitaba ocultar cada resquicio de vulnerabilidad. Exteriormente, a los ojos de los demás prisioneros e incluso de los carceleros, parecía resiliente, adaptado al sufrimiento. Alguien que aceptaba la desgracia con una dignidad casi inexplicable. Pero por dentro, el cansancio era casi insoportable, como si su alma se corroyera silenciosamente. Nadie le preguntó nunca cómo se sentía. Todos veían la máscara de fuerza, pero nadie veía el cuerpo cansado, la mente atormentada y el corazón roto que latía en la oscuridad. Quizás tú también estés experimentando exactamente esto. Una rutina agotadora donde el mundo espera que lo soportes todo sin quejarte, sin mostrar cansancio, sin pedir ayuda jamás. Otros miran tu fachada y dicen que eres fuerte, que eres un ejemplo de resiliencia, que inspiras con tu sonrisa. Pero solo tú sabes el precio que pagas por ser ese pilar. Cada noche tu cabeza toca la almohada, el peso oculto bajo tu piel amenaza con aplastar tu espíritu. El desgaste emocional que nadie nota socava tu esperanza día tras día. Después de todo, ¿quién sospecharía que detrás de tanta firmeza hay alguien a punto de derrumbarse? Aceptar ser visto solo por las apariencias y nunca por el dolor real es una carga solitaria. ¿Cuántas veces has deseado que alguien simplemente notara el abismo que se abre en tu interior? Sin embargo, tras las bambalinas de esta prisión existencial, algo extraordinario sucedía en el camino de José. Dios vio cada lágrima contenida, cada grito ahogado en su garganta, cada noche de insomnio en la que el miedo intentó sofocar su fe. Contrario a lo que pensaban sus opresores, José no estaba solo en el silencio. Había una presencia que lo sostenía incluso cuando todo parecía perdido. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Mientras que los ojos humanos solo veían fracaso y abandono, la mirada divina vio el propósito y la redención forjándose a través del sufrimiento. No fue el plan de los hermanos lo que determinó el final de la historia, sino la mano soberana de Dios, quien incluso usó la crueldad para forjar un futuro más grande que cualquier expectativa humana. Este suelo de angustia fue el terreno fértil donde la esperanza silenciosa comenzó a brotar. La vida de José demuestra que el cansancio interior no significa que Dios te haya abandonado. Al contrario, cuando todo parece injusto, Él está orquestando una salida donde el mundo solo ve imposibilidades. El secreto no fue la fuerza visible de José, sino el poder de un Dios que lo sostuvo cuando nadie más podía ver su verdadera fragilidad. Y es aquí donde tu camino se cruza con el suyo. Puede que sientas que nadie nota tu dolor porque has aprendido a ocultarlo también, pero Dios ve cada fragmento de tu corazón y declara que, incluso en las noches más oscuras, Él continúa sosteniéndote entre bastidores. Esa fuerza silenciosa que te impidió derrumbarte tantas veces no fue solo tuya, fue la mano de aquel que promete sostenerte hasta el último segundo, incluso cuando todos piensan que eres demasiado fuerte para quebrarte. Podría ser tu sufrimiento oculto una simple señal de debilidad o un proceso divino que prepara algo extraordinario. ¿Cuántas veces te han dicho que el tiempo cura todas las heridas, pero el tiempo por sí solo nunca ha traído alivio? Y si la verdadera sanación radica precisamente en reconocer ante Dios cuánto te has desgastado ya intentando ser fuerte en soledad. Y si hoy Dios te susurra al oído, veo el cansancio detrás de tu sonrisa y estoy aquí para sostenerte,
aunque nadie más lo entienda ni lo vea. Por mucho que intenten convencerte de que llorar es señal de debilidad, Jesús mismo lloró ante el dolor. José, aquel que parecía tan inquebrantable, también era débil, también dudaba, también quería rendirse, pero nunca dejó de confiar en el cuidado de Dios. Al igual que él, no necesitas demostrarle nada a nadie. No necesitas mantener siempre esta fachada, porque el Señor no exige perfección exterior. Busca un corazón auténtico, quebrantado y sincero. No se deja impresionar por las máscaras, sino que tiene compasión por lo que se esconde, donde nadie más se atreve a mirar. Es hora de romper este ciclo de agotamiento secreto. Ha llegado el momento de dejar de llevar este peso solo, un peso que solo tú sabes cuánto duele. El Dios que sostuvo a José en el anonimato, que hizo de esa prisión un punto de inflexión para toda una nación, es el mismo Dios que ahora te dice: aunque nadie note lo cansado que estás, yo lo veo. Conozco las batallas que nadie aplaude, las victorias silenciosas, las lágrimas que se secan antes de caer. Yo soy quien te sostiene cuando nadie más puede. Respira hondo y permítete sentir esta verdad. Si este mensaje resonó con tu dolor interior, deja un comentario. Dios, revela tu propósito en mi agotamiento. Haz de este acto un paso de fe, como quien decide dejar de esconderse entre los escombros y entregarle a Dios todo lo que te corroe por dentro. Créeme, Él transforma los momentos de mayor agotamiento en los mayores milagros de tu vida, no porque seas inquebrantable, sino porque Él es quien te sostiene, incluso cuando nadie entiende por lo que estás pasando. Pero hay un detalle sorprendente en esta historia, algo que casi nadie nota al leer sobre José. ¿Qué pasaría si te dijera que el secreto de la verdadera restauración no solo reside en esperar el rescate, sino en descubrir que, en medio de las dificultades, se revela una promesa diseñada por Dios solo para ti? Prepárate, porque hay algo aún más profundo por revelarse, y podría transformar radicalmente tu percepción del dolor y del proceso. Bartimeo permanece junto al camino, rodeado de una multitud que se apresura hacia la entrada de Jericó. El sol del atardecer tiñe de oro el polvo del camino, pero para él todo es sombra. Nadie allí conoce el verdadero peso de ser ignorado cada día. Nadie percibe el cansancio silencioso de quien vive al margen, escuchado solo por su propio corazón. Oye las voces, siente los pasos que cruzan cerca, oye risas, quejas, súplicas, pero su presencia ni siquiera provoca una mirada. Para otros, Bartimeo es solo un obstáculo más, un cuerpo inmóvil que ocupa espacio, una ausencia crónica de esperanza. Esa soledad que consume por dentro, que transforma la vida en un interminable y silencioso grito de ayuda, es la peor forma de cansancio, porque no hay alivio cuando nadie ve, nadie pregunta, nadie nota que te estás desmoronando. Bartimeo, completamente ciego al mundo, también es invisible para todos. ¿Y cuántas veces te has encontrado así, rodeado de gente, pero sintiéndote como el aire, existiendo sin ser visto ni amado, rogando interiormente que alguien vea tu lucha? La multitud avanza, indiferente. Su dolor se mezcla con el murmullo, disfrazado bajo sonrisas forzadas, compromisos rutinarios, sueños que ya ni siquiera se permiten ondear. Y mientras Bartimeo siente cada segundo como plomo en su pecho, la pregunta resuena: ¿por qué nunca se le llama por su nombre? ¿Por qué su dolor se ignora día tras día, como si no mereciera atención, ni siquiera compasión? Esta escena bíblica nos golpea como un espejo incómodo. ¿En cuántos momentos de la vida tu angustia ha sido invisible, porque aprendiste a silenciar el llanto, a tragarte las lágrimas, a aceptar el papel de un extra en la historia de otros? El desgaste de ser visto solo, desde afuera, de ver tu identidad reducida a lo que falta, no a lo que late dentro de ti, duele de una manera casi irreparable. De repente, algo cambia. Bartimeo oye que Jesús está cerca.
El nombre sagrado corre por los labios de la gente como una chispa en la paja seca, y por un momento la esperanza y el miedo se mezclan en su corazón. Es ahora o nunca. Grita, no ruega, no implora por monedas. Clama por el nombre que puede restaurar, un grito que brota de las profundidades de su abismo, brotando de las trincheras de un alma que se niega a morir ignorada. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. El grito perfora el muro de la indiferencia, rompe la rutina sofocante, desafía el silencio opresivo de la multitud. Y es en ese instante que sucede lo extraordinario. Incluso rodeado de cientos, Jesús se detiene. El mundo se ralentiza. El ruido da paso a la llamada de alguien que sufre en silencio. Jesús escucha lo que nadie está atento a sentir. Marcos 10:49 resuena como un alivio y un nuevo comienzo. Entonces Jesús se detuvo y dijo, «Llámame». El Dios que te dice hoy, «Te veo, lo detengo todo por tu clamor». Y la multitud, antes sorda al sufrimiento de Bartimeo, ahora se convierte en un puente hacia el milagro. «Ánimo, levántate, te llama». No es solo una respuesta al clamor, sino una reescritura radical de la historia de alguien despreciado. Jesús no pasa de largo, no ignora, no minimiza. Se detiene, desafía el flujo de la multitud, desplaza el centro del universo hacia el clamor más ignorado de todos. ¿Y qué te dice esto a ti, que llevas un dolor que nadie reconoce, que escondes lágrimas que no encuentran hombro que humedezca? Las promesas de Dios no se pierden en medio del caos cotidiano. El cansancio de ser invisible, de sentirse consumido por dentro sin que nadie lo note, no escapa a la mirada de Jesús. Él se detiene ante tu silencio, responde a tu clamor privado, transforma cada lágrima en un punto de inflexión. Quizás, como Bartimeo, ya te has convencido de que no eres digno de ser escuchado, de que tu historia se reduce a la indiferencia de los demás. Pero la verdad es otra. Cuando clamas, incluso en el pensamiento, el cielo detiene su curso para escuchar y actuar. El cuidado de Dios es íntimo, no superficial, no se distrae con el ruido de la vida externa, sino que sondea el dolor que nadie percibe. Este momento revela un secreto inquietante. Muchos creen que para hacerse notar hay que hacer más, ser más fuerte, llamar la atención, reprimir el dolor hasta que explota en crisis. Pero, ¿y si lo que te han dicho es incorrecto? ¿Y si lo que te agota no es la falta de fuerza, sino la ausencia de una mirada compasiva? ¿Y si el milagro no proviene del aplauso ajeno, sino de un encuentro silencioso con aquel que ve lo invisible? Dios te dice hoy, no ignores tu propio dolor solo porque otros lo ignoren. No te conformes con ser invisible para el mundo, porque eres irreemplazable para el Padre. La aplicación práctica resuena como sanación y también como un desafío directo para el alma. No pases ni un día más silenciando lo que solo tú sientes. Si hay un grito atrapado en tu interior, entrégalo ahora en manos de aquel que lo detiene todo solo para escuchar tu voz. No hay vergüenza en admitir, necesito ser visto, necesito ser escuchado. Es en este momento de vulnerabilidad que la presencia de Dios te alcanza, no para exponerte, sino para restaurarte. Él no se distrae con tus debilidades. Al contrario, es allí donde revela el poder de sostener a quienes se sienten invisibles. ¿Cuántos dicen, eso es falta de fe, es drama, es querer llamar la atención? Pero no es precisamente en la sinceridad del dolor no reconocido donde florece la verdadera fe. No es valentía clamar por la ayuda de Jesús, incluso cuando todos te dicen que te calles. Si este texto te conmovió, sé alguien que ya no guarda silencio ante su propio sufrimiento. Deja un comentario. Creo que Dios me ve. Esta declaración no es solo una petición, es una clave espiritual, un acto para romper el ciclo del olvido. Escríbelo, decláralo, haz que resuene. Quizás tu comentario sea el puente para que otra vida también sepa. Quienes sufren en silencio nunca son verdaderamente abandonados. Pero aún hay un detalle sorprendente.
una faceta de esta historia que desafía todo lo que crees sobre el rechazo y la invisibilidad. Porque lo que Jesús hizo por Bartimeo va mucho más allá de responder a un clamor. Redirige la atención del mundo hacia alguien que nadie más vio. Y esa podría ser la chispa que falta para transformar tu cansancio silencioso en el punto de partida de una sanación radical. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios obra tras el abandono? Lo que sigue te revelará una verdad que la mayoría desconoce. Daniel está rodeado de fríos muros de piedra. El olor a tierra húmeda y la tensión flotan en el aire como un velo denso. Su corazón se acelera, pero su rostro permanece sereno, incluso mientras los ecos de los rugidos rompen el silencio de la guarida. A su alrededor, los ojos brillantes de los leones reflejan la amenaza inminente. Depredadores despiadados, hambrientos e impacientes. El miedo acecha en cada centímetro de ese espacio reducido y la oscuridad parece tragarlo todo menos la silenciosa convicción de Daniel. No ve salida. No sabe si volverá a ver el sol. Lo único que le queda, mientras la noche avanza y su cuerpo tiembla bajo el peso de la incertidumbre, es confiar. Estaba destinado a ser el final, la brutal sentencia de un imperio para silenciar su fe y sofocar su esperanza. Y tú, que estás despierto en la madrugada, conoces bien este lugar donde el miedo se apodera de ti, donde los pensamientos devoran tu paz poco a poco, donde todo plan para el mañana se disuelve ante la angustia de no saber qué vendrá. ¿Cuántas veces tu almohada ha sido tu única confidente y solo las lágrimas han detenido el desgaste que nadie más ve? ¿Tiene la inquietud que corroe el alma una verdadera solución? ¿O estamos condenados a llevar este peso, invisible, asfixiante, mientras fingimos que todo es normal durante el día? Daniel fue arrojado a los leones porque se atrevió a mantener su conexión con Dios, incluso bajo amenaza. Los conspiradores no pudieron soportar la luz que irradiaba en medio de la corrupción del palacio. El rey, enredado en su propia ley, no pudo salvarlo. A los ojos humanos, todo estaba perdido. Pero, en esa noche oscura, una presencia invisible entró en el foso. Daniel 6:22 resuena como un trueno de esperanza. Mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones. Las garras de la ansiedad no pudieron tocarlo. El terror que debería haberlo consumido fue silenciado por algo más grande que el miedo. Fue silenciado por el cuidado divino que actúa incluso cuando crees que estás solo. Lo que nadie ve es que la verdadera batalla se libra en tu interior. Y el cansancio de luchar tantas noches sin dormir, la sensación de que no puedes soportar otro amanecer como este, todo esto está en el corazón de lo que Dios quiere tocar en ti hoy. Porque la misma mano que cerró las bocas de los leones delante de Daniel, está extendiendo la mano hacia tu corazón cansado, lista para protegerte de lo que intenta robarte la vida desde adentro hacia afuera. ¿Cuántas voces intentan consumirte en el silencio de la noche? ¿Alguna vez te has encontrado mirando al techo, incapaz de controlar el torbellino de pensamientos, prisionero de escenarios que tal vez nunca se hagan realidad? El cansancio que nadie percibe es a veces el mayor campo de batalla, y es precisamente allí, cuando la esperanza parece menor que la amenaza, que la promesa celestial se manifiesta. No se trata de no sentir miedo. Daniel sintió todo lo que un ser humano siente ante lo peor, pero decidió en silencio, en la oscuridad, sin público, confiar en que Dios podía intervenir. Y las verdaderas intervenciones no solo ocurren cuando todos miran. A menudo, el milagro ocurre donde nadie mira, cuando el cansancio parece triunfar. Es hora de romper con la creencia de que la ansiedad es imposible de superar, de dejar de aceptar que tus noches siempre serán así, un ciclo de preocupaciones y angustias. Y si en el corazón de tu vulnerabilidad es precisamente donde Dios quiere mostrarte que te sostiene. El poder del Todopoderoso
no se limita a la ausencia de problemas externos. Se manifiesta profundamente cuando te sostienes desde dentro, donde nadie más puede llegar. Siente cómo esta verdad impregna tu historia. Las amenazas externas pueden ser grandes, pero nada supera la fuerza de aquel que te protege. Daniel no salió ileso por casualidad. El desgaste que parecía inevitable se convirtió, a través de la fe, en la cuna de un testimonio eterno. Su sufrimiento se convirtió en el escenario de la intervención divina. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que, mientras te enfrentas a tus propios leones en la noche, hay un ángel enviado para silenciar todo lo que intenta devorar tu paz? ¿Te has parado a pensar que quizás el mayor milagro no sea salvarte del abismo, sino silenciar lo que te amenaza desde dentro? No se trata de mérito ni religiosidad. Se trata de encontrar descanso en el hecho de que, aunque nadie vea tu cansancio, la mirada divina no te abandona ni un segundo. Y si lo que más te agobia no son las circunstancias externas, sino las batallas invisibles de tu mundo interior, es precisamente en este punto que las promesas de Dios se hacen vida. Él no solo observa desde lejos, sino que actúa dentro de ti, sosteniendo tus emociones, renovando tu valentía. Este es el momento de declarar públicamente que crees que Dios está obrando en el reino invisible, que incluso cuando la ansiedad amenaza con abrumar tu espíritu, hay una fuerza mayor trabajando a tu favor. Si este mensaje te resonó y deseas experimentar este cuidado extraordinario, escribe en los comentarios: creo que Dios cierra las bocas de los leones contra mí. Comparte tu fe públicamente, porque a veces el acto de escribir tu esperanza es el paso práctico que abre la puerta a lo extraordinario. Además, dale me gusta y comparte este mensaje como un acto de fe, no como un ritual, sino como una semilla sembrada para alguien que podría estar al borde de una angustia aún más profunda que tú. Tu simple gesto puede ser un instrumento de restauración para otra alma esta noche. Pero, ¿y si te dijera que hay algo aún más impactante en la historia de Daniel? Algo que pocos comprenden, pero que podría transformar tu forma de afrontar las noches más oscuras. Hay un secreto oculto en el silencio del pozo, y cuando lo descubras, nunca volverás a ver tu lucha de la misma manera. Eso es lo que profundizaremos en nuestra próxima reunión. La verdad detrás del verdadero descanso, incluso cuando la tormenta arrecia. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser el punto de inflexión entre sobrevivir y recibir un verdadero sustento interior. La noche cayó pesadamente sobre la casa de David, mientras un silencio extraño y sofocante flotaba en el aire, indicando que algo se había roto irreparablemente. Tamar permanecía allí sentada, con la mirada perdida en las sombras, sintiéndose marcada para siempre por un sufrimiento que nadie más parecía capaz de ver en su profundidad. El tiempo parecía haberse detenido desde aquel día brutal, y el mundo seguía girando despreocupado, indiferente a las heridas ocultas que sangraban en su interior. Le temblaban las manos al correrse el velo para cubrirse el rostro, no por vergüenza de ser quien era, sino por un deseo instintivo de ocultar el dolor, como si cubrirse el rostro pudiera proteger su corazón ya agotado. El silencio entre las cuatro paredes era tan ensordecedor que cada pensamiento resonaba como el llanto de alguien que sufría sin encontrar respuesta. Oía palabras, pero ninguna le ofrecía consuelo. Ninguna alcanzaba el abismo que se había formado en su interior. El consejo frío y apresurado, «Cállate, hermana mía», no se le ofreció como una mano amiga, sino como una sentencia de aislamiento, como si el silencio fuera lo único permitido a alguien tan profundamente herido. ¿Cuántas veces has escuchado también que hay que tragarse el dolor y seguir adelante? ¿Cuántas veces te han dicho que escondas las cicatrices, que creas que exponer el sufrimiento es señal de debilidad? ¿Hay algo más cruel que verse obligado a reprimir los gritos de auxilio porque el mundo no quiere oír,
porque nadie parece preparado para lidiar con tu verdadera desesperación interior. Lo cierto es que mucha gente camina, aparentemente entera, pero está irremediablemente rota por dentro. Viejas, heridas, traumas olvidados, marcas invisibles que aplastan el alma. ¿Y tú? ¿Cuánto peso llevas de recuerdos que ni siquiera te atreves a mencionar? ¿Cuántas lágrimas has reprimido por miedo a la incomprensión, por vergüenza de mostrar tu fragilidad, por creer la mentira de que llorar es para los débiles? ¿Podría el verdadero peligro residir precisamente ahí, en desgastarte en silencio, en vivir cada día con el alma en carne viva y sangrando, porque nadie, absolutamente nadie, te mira de verdad? La Biblia, de forma cruda y honesta, expone la historia de Tamar sin adornos, sin suavizar el horror de su sufrimiento. Fue víctima, silenciada, llevada a casa de su hermano, condenada al olvido. La sociedad de entonces, y con tanta frecuencia la nuestra ahora, prefería la comodidad del silencio a la incomodidad de afrontar el dolor real de otro. Pero la mirada de Dios nunca se aparta de lo que está roto en nuestro interior. Aunque todos digan, cállate, aunque sugieran que ignorar es la mejor salida, el Señor no comparte este consejo. Nunca aprueba el silencio impuesto a heridas profundas. Tamar permaneció en la oscuridad, como quizás tú lo has hecho durante años, prisionera de traumas y recuerdos que nadie comprende. Y sin embargo, cada lágrima que cae sobre la almohada, cada llanto que se forma y muere en la garganta es percibida y registrada por el corazón de Dios. El cansancio interior no es invisible para aquel que te sostiene. La sociedad puede pedirte que sigas sonriendo, que no hagas un drama, que sigas adelante como si nada hubiera pasado. Pero ¿qué pasa con las almas que llevan una carga infinita y solitaria? ¿Qué pasa con quienes ya no saben pedir ayuda porque están cansados de no ser escuchados? El dolor no expresado se transforma en una prisión invisible. Miles de personas que viven a tu lado parecen felices, pero están atrapadas en mazmorras emocionales tan profundas como la de Tamar. El sufrimiento del pasado se filtra al presente, cambiando nuestra forma de caminar, confiar y amar. A menudo nos volvemos expertos en ocultar cicatrices, usar máscaras de fortaleza, fingir que todo está bajo control, mientras que en realidad todo nuestro interior clama por ayuda. ¿De verdad crees que Dios quiere que permanezcas en este mismo silencio sofocante? ¿Acaso su plan es que sigas cargando con pérdidas, abandono, abuso y rechazo como cadenas invisibles que te oprimen cada día? ¿O ha llegado el momento de romper el ciclo, de sacar a la luz lo que el enemigo quiere mantener oculto precisamente para desgastarte hasta el límite? ¿Cuántos aquí creen realmente que guardarse todo para sí mismos es señal de fortaleza? ¿Cuántos han aprendido de generación en generación que llorar o hablar del dolor es señal de debilidad, cuando de hecho el silencio es lo que consume, hunde y enferma el alma? Al observar la historia bíblica, es inevitable preguntarse, ¿por qué el consejo de silenciar el dolor sigue resonando con tanta fuerza en nuestros tiempos? ¿Acaso el silencio impuesto a Tamar, que perpetuó su vergüenza y soledad, no se repite también cada vez que alguien te dice que calles, que no se lo digas a nadie, que sigas viviendo como si nada hubiera pasado? ¿Y dónde está Dios en medio de este silencio? Él está con quienes lloran en secreto, está cerca de los que tienen el corazón roto, nunca da la espalda al dolor no confesado. Él es quien susurra, veo lo que nadie ve, siento lo que nadie siente, conozco cada trauma, cada pérdida, cada pena no expresada. No te pido que guardes silencio, sino que traigas tu dolor a mi luz, porque sólo así podrás ser restaurado. El Señor no te pide que aguantes solo, ni que engañes a otros con sonrisas forzadas. Él sabe lo que es estar herido y abandonado, y es precisamente por eso que ofrece consuelo, restauración y la promesa de sostener a quienes ya no pueden cargar con nada solos.
Cuando el pasado insiste en perseguirte, cuando el recuerdo de un trauma te impide confiar, relacionarte, caminar sin miedo, llega el momento radical de decidir. ¿Quién dictará tu destino? ¿El dolor o el Dios que transforma? Este desgaste invisible que te corroe poco a poco solo termina cuando decides poner tu dolor en manos de aquel que puede transformar las cenizas en honor. Quizás nadie se haya detenido a escuchar tu historia, quizás nadie haya comprendido la magnitud de tu lucha, pero Dios no solo escucha, siente contigo, recoge cada lágrima, no olvida lo que te quebró, no espera que el dolor se esconda bajo la alfombra, sino que se exponga ante Él, porque solo entonces puede comenzar el proceso de verdadera sanación. Jesús nunca despreció las heridas, nunca huyó de quienes lloraban en silencio, nunca fomentó las máscaras. Llamó al centro precisamente a los excluidos, tocó a los considerados impuros, dio voz a quienes solo conocían el silencio de la vergüenza. ¿Has notado alguna vez cuántos de los que parecen más fuertes y equilibrados son de hecho los que más se desgastan solos? ¿Es realmente debilidad admitir el dolor? ¿O es debilidad seguir fingiendo invulnerabilidad hasta derrumbarse por dentro? ¿Cómo sería tu vida si permitieras que Dios te tocara justo donde te duele hoy? ¿Qué cambiaría si decidieras dejar de silenciar lo que te ha aprisionado durante años? ¿Cuántos sueños podrían renacer si la presencia del Espíritu se permitiera entrar en tus traumas más antiguos? Tamar no halló justicia en los hombres, pero Dios preservó su historia para siempre, como un grito de advertencia contra el silencio cómplice, como un recordatorio de que nadie es olvidado ni ignorado por el Todopoderoso. Tu vida no tiene por qué estar definida por el dolor. No es pecado admitir que ciertas heridas aún sangran, no es debilidad buscar ayuda o hablar del pasado. El verdadero milagro comienza cuando dejas de ocultar lo que te agobia y permites que Dios, el único que escudriña los corazones, entre en las habitaciones oscuras y traiga luz. Solo entonces se rompe el ciclo del sufrimiento. Solo entonces es posible experimentar el consuelo que nadie en este mundo puede ofrecer. Y aquí tienes un reto de fe. Si estás cansado de sufrir en silencio, escribe en los comentarios: Señor, sana lo que nadie ve. Declara públicamente que te niegas a guardar silencio dadas las circunstancias. Tu declaración podría ser el primer paso para que el poder del Todopoderoso intervenga donde todos los demás han perdido la esperanza. Pero esto es solo el comienzo de una verdad que necesita ser revelada. Hay un secreto espiritual oculto en el sufrimiento silencioso, algo que casi nadie se atreve a afrontar. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría desafiar todo lo que imaginabas sobre la liberación y el propósito interior. El sol del mediodía brillaba intensamente sobre las piedras que rodeaban el antiguo pozo de Sicar cuando llegó. Pasos apresurados, mirada baja, hombros encorvados por el peso invisible de un secreto. Evitaba los momentos en que las demás mujeres de la ciudad iban a buscar agua, porque el juicio silencioso de sus miradas dolía más que las palabras. Su historia, marcada por fracasos y rechazos, era conocida por todos, pero nadie la comprendía. La vergüenza era una prenda incómoda que vestía con cada amanecer, sofocando cualquier esperanza de redención. Cada vez que su cántaro tocaba el fondo del pozo, el sonido resonaba en su interior: no mereces ser vista, no mereces ser amada, no mereces un nuevo comienzo. Había algo en ella que el mundo parecía no perdonar jamás, una marca invisible de indignidad que la aislaba incluso entre la multitud. Y quizás, más que nada, esa mujer había aprendido a sobrevivir escondiéndose de los demás, de sí misma, incluso de Dios. Su desesperación por ser aceptada era tan grande que incluso bajo el abrasador sol del mediodía prefería la soledad abrasadora a la vergüenza pública de socializar. Pero entonces, un desconocido, judío y por lo tanto enemigo natural,
La esperaba junto al pozo, sin cubo, sin otra intención aparente que conversar. «Dame de beber», pide, rompiendo de inmediato todos los prejuicios sociales y religiosos. Cada palabra de Jesús penetra las capas de rechazo acumuladas en el alma de la samaritana como si viera sus heridas más profundas, aquellas que nadie había notado ni se había atrevido a tocar. La vergüenza que intentaba ocultar quedó plenamente expuesta, pero no para humillarla, sino para liberarla. Jesús no se aparta de ella al enterarse de su pasado, no se acobarda ante su reputación, no repite los insultos murmurados en las calles. Al contrario, se acerca ofreciéndole algo que supera con creces el agua que ella vino a buscar. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá carne jamás. El agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que salta para vida eterna. Juan 4:14. En lugar de condenación, recibe una promesa. En lugar de desprecio, una invitación a renovarnos, purificados por una fuente de dignidad y amor que nunca se seca. ¿Sientes la necesidad de ocultar partes de tu historia para evitar el rechazo? ¿Has notado cómo la vergüenza aprisiona no solo tu corazón, sino incluso tu rutina, haciéndote evitar personas, lugares e incluso sueños por miedo a ser descubierto? ¿Cuántas veces has reprimido lágrimas, te has tragado silencios, has fingido fuerza, todo para que nadie notara lo pequeño, sucio y agotado que te sientes? Hay un dolor silencioso que te corroe, un cansancio interior que pocos perciben, pero que te recuerda a diario: no eres suficiente. ¿De verdad te ve Dios como los demás? ¿O existe una mirada más profunda, capaz de ver más allá de tu error, tu pasado, la etiqueta? La samaritana fue al pozo con la única esperanza de sobrevivir un día más en su rutina de vergüenza y huida. Sin embargo, en ese encuentro se encontró cara a cara con un Dios que no se amedrenta por los pecados del pasado ni juzga por los fracasos repetidos. A diferencia de quienes solo miran el exterior, Jesús penetra en lo más profundo, revelando que no hay nada oculto que pueda impedir su amor. Y el agua viva que ofrece no depende de tu esfuerzo, ni de tu desempeño, ni de tu mérito. Él no te evita por tu historia, va directo al punto de tu dolor, y allí, precisamente allí, planta un manantial que restaura toda la dignidad perdida. Cuando Jesús le revela a la samaritana que lo sabe todo sobre ella, 5 maridos, una unión irregular, no hay acusación, solo verdad y gracia. Demuestra que conoce cada detalle, incluso aquellos que más te avergüenzan, pero permanece. Esta es la diferencia radical del Evangelio. Es el único lugar en el mundo donde puedes ser completamente conocido y a la vez totalmente amado. Y esto deconstruye la lógica de la vergüenza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te esfuerzas tanto por ser invisible? ¿Por qué crees que solo serás aceptado si ocultas tus cicatrices? No es hora de permitir que Jesús vea tu verdad sin máscaras. Lo que me impresiona de este encuentro es que Jesús rompe barreras culturales, religiosas y emocionales para llegar a quienes se han cansado de intentarlo solos. Él no espera a que estés limpio para acercarte. Él viene a tu encuentro, justo donde la vergüenza intenta silenciarte. La mujer marcada por tantas pérdidas y rechazos escucha de él algo que nunca había escuchado de nadie. No una etiqueta, no una condena, sino la promesa de ser fuente de algo nuevo. Y lo más extraordinario, ella, que antes huía de la gente, se convierte en la primera evangelista de Sicar. Corre, ahora sin miedo, a anunciar lo que ha recibido. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo? Lo que antes era motivo de vergüenza se transforma en un poderoso testimonio. ¿No te das cuenta? Lo que hoy te desgasta silenciosamente, lo que crees que te separa de Dios, puede ser precisamente donde Él quiere mostrar su fuerza en ti. En lugar de huir, ocultando tus defectos por miedo al juicio, acepta la mirada de Jesús que no te acusa, sino que te restaura.
Él te sostiene no a pesar de tu debilidad, sino por ella, porque en tu fragilidad su gracia brilla con más fuerza. ¿Por qué seguir creyendo que necesitas ser perfecto para merecer atención? ¿Es real la indignidad que sientes o es solo una prisión mental erigida por las voces del pasado? Te pregunto, ¿te has dado cuenta de que sigues sediento, intentando saciar tu sed con lo que no puede llenar el vacío? Buscas reconocimiento, aceptación, amor, pero sigues con esa sensación de que todo pende de un hilo. Todo es frágil. Todo está a punto de derrumbarse si alguien descubre quién eres realmente. Pero Jesús ya lo sabe, y aun sabiéndolo, elige quedarse. El verdadero alivio interior no viene de esconderse, sino de exponer tu dolor a aquel que puede sanar. El cansancio interior solo termina cuando se abre la fuente de la vida eterna, y eso solo ocurre cuando dejas de huir y permites que Jesús te encuentre en el lugar de tu vergüenza. ¿No es hora de afrontar la verdad, por incómoda que sea? ¿Seguirás dejando que el pasado determine tu valor o te abrirás a la profunda liberación que solo el amor de Dios puede brindar? Hoy hay gracia disponible precisamente donde temes mirar. La mirada de Jesús no se aparta de la tuya, ni siquiera cuando todos los demás la miran. Él no se escandaliza, no se decepciona, no te exige que demuestres tu valía. Solo pide acceso a tu lugar más recóndito, a tu herida más antigua, a tu secreto más guardado. Y, en ese momento, si se lo permites, Él convertirá tu mayor fuente de vergüenza en tu mayor fuente de testimonio. Ahora detente y piensa, ¿qué has estado ocultando por miedo al juicio? ¿Qué área de tu vida temes exponer pensando que Dios te dará la espalda? ¿Puedes creer que puedes ser plenamente conocido y aún así ser abrazado con un amor inquebrantable? Dios te sostiene incluso en tu indignidad, porque su amor no está condicionado por tus éxitos ni tus fracasos. No te agotes intentando ser alguien que no eres. Permítete ser encontrado, visto y rescatado. Si este mensaje tocó el punto secreto donde guardas vergüenza, escribe en los comentarios: Jesús me encuentra en mi verdad. Que esta declaración sea un acto de valentía, un paso público hacia la liberación. No dejes que el silencio siga siendo tu prisión, ni que el pasado dicte tu futuro. El agua viva está disponible no solo para quienes parecen dignos, sino especialmente para quienes se sienten perdidos. Lo que Jesús hizo con la samaritana quiere hacerlo contigo. Transformar la vergüenza en testimonio, el cansancio en fuente de vida. Pero eso no es todo. Hay una dimensión aún más profunda de restauración, cuando el dolor silencioso que escondes se convierte en el lugar donde Dios revela su poder. Lo que está a punto de revelarse puede desafiar todo lo que crees sobre tu propia historia. Samuel se paró frente a Jesé. Cada hijo pasaba en silencio, con la mirada pesada, la esperanza en los ojos de quienes se sentían visibles, quienes se consideraban dignos de ser notados. El profeta esperaba escuchar de Dios cuál de ellos había sido apartado para un propósito mayor. El ambiente olía a expectativa, pero también a exclusión, porque entre esos hermanos alguien se había quedado atrás, alguien considerado demasiado pequeño, demasiado irrelevante, alguien que parecía carecer de importancia a los ojos de quienes más deberían haberlo visto. David, el menor, estaba apartado cuidando el rebaño, con los pies cubiertos de polvo, el rostro marcado por el sol y la soledad del campo. No fue llamado. No recibió ninguna invitación de honor, ni la mirada de aprobación de un padre. Allí, en ese silencio tras bambalinas, había un profundo dolor. El cansancio invisible de quienes lo dan todo y nunca ven reconocido su esfuerzo. De quienes sienten que, por mucho que luchen, su valor siempre es ignorado. ¿Cuántas veces te has encontrado así? Luchar por ser visto por quienes más amas, intentar complacer con la esperanza de ser aceptado, pero recibir solo silencio o indiferencia, como si tu existencia fuera solo un detalle irrelevante. ¿Has notado alguna vez cómo este cansancio, esta falta de reconocimiento,
te corroe por dentro, aunque nadie lo note. ¿Y cuántas veces has dudado de si Dios es realmente consciente de este sufrimiento que parece tan pequeño para el mundo, pero enorme dentro de ti? Cuando Samuel se sorprendió de que ninguno de los hijos que lo precedían fuera el elegido, le preguntó a su padre: ¿están todos los jóvenes aquí? Jesé respondió, casi con desdén: queda el menor, que cuida las ovejas. Un hijo olvidado, invisible incluso en su propia casa, alguien que a ojos humanos ni siquiera debería estar en la sala de decisiones. Pero Samuel dijo: haz que lo llamen, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. El mundo entero puede despreciarte, ignorar tus esfuerzos, pero cuando Dios te llama, no hay ausencia, rechazo ni palabra humana que pueda impedir lo que Él ya ha determinado. Toda esa espera, todo ese dolor silencioso de David no pasó desapercibido a los ojos del Señor, porque, a diferencia de los hombres, Dios escudriña el corazón, ve la rendición, el cansancio, el profundo cansancio interior, oculto a todos, pero expuesto ante aquel que te sostiene. El hombre mira lo que tiene delante de los ojos, pero el Señor mira el corazón. Ven a Samuel 16:7. No importa cuán invisible te sientas, cuán poco reconocido seas, hay una mirada divina sobre todo lo que haces en secreto. Quizás has pasado toda una vida esperando ser reconocido, luchando para que tu dedicación sea notada por alguien que nunca te vio realmente, con la esperanza de que tu familia, amigos y superiores reconozcan tu valor. Y cuando ese reconocimiento no llega, empiezas a cuestionar tu propia relevancia, si siquiera vale la pena seguir intentándolo. Los días pasan, tu alma se desgasta, y el peligro es acostumbrarse a vivir en piloto automático, aceptando la mentira de que solo eres una cara más entre la multitud. Pero, ¿y si te dijera que hay algo increíblemente precioso en la forma en que Dios te mira? Que lo que haces tras bambalinas, aunque nadie lo reconozca, tiene peso eterno a los ojos de quienes realmente importan. ¿Qué habría sido de la historia de Israel si David hubiera renunciado a ser fiel cuando nadie lo veía? ¿Qué habría sido del pueblo elegido si el joven pastor hubiera decidido no cuidar con amor de ese pequeño rebaño, ya que de todos modos nadie parecía darse cuenta? La verdad es que el agotamiento interior, esa sensación de ser siempre invisible e insuficiente, no es resultado de la falta de fe, sino de una cultura que valora solo lo visible, lo aplaudido, el espectáculo externo. Pero Dios te dice hoy: lo que haces en secreto, la forma en que te entregas cuando nadie te ve, es precisamente lo que te prepara para lo que solo Él ya ha visto para ti. Quizás estás tan cansado por dentro porque crees que solo serás importante cuando te celebren, pero en el reino de Dios, el reconocimiento comienza en secreto. Y si tu mayor valor no reside en lo que la gente celebra, sino en lo que tú y Dios saben que existe entre ustedes, ¿te has parado a pensar alguna vez si te estás desgastando intentando ganarte a la gente mientras que el Creador ya te ve profundamente? Jesús es el mayor ejemplo de esta mirada que trasciende lo superficial. Cuando tantos pasaban desapercibidos, Él vio cada detalle, cada lágrima, cada esfuerzo silencioso. Y es esta misma mirada de Jesús la que se posa sobre ti hoy, viendo incluso lo que nadie más nota. David fue ungido mientras aún olía a campo, antes de ser rey, antes de recibir honor. Fue encontrado en el lugar donde nadie miraba, pero precisamente porque allí su corazón estaba alineado con la verdad de Dios, y no con las expectativas de los demás. No necesitas esperar a ser aplaudido para ser relevante en el cielo. El verdadero reconocimiento no se encuentra en un aplauso fugaz, sino en el abrazo silencioso del Padre que te sostiene tras bambalinas, que conoce cada batalla librada en silencio, cada lágrima contenida, cada sí dicho a Él cuando todo a su alrededor decía no. Quizás te preguntes ahora: ¿cómo encontrar paz en este escenario donde parecer invisible se ha vuelto rutina?
¿Cómo encontrar sentido cuando incluso quienes deberían apoyarte ignoran tu sacrificio? El secreto está en aprender a recibir la mirada de Dios, en confiar en que, incluso cuando nadie aplaude, Él está forjando algo precioso en ti. Tu agotamiento no tiene por qué ser permanente. El Señor mismo es quien te sostiene, quien ve más allá de lo que la gente ve, quien te encuentra entre las ovejas, en el campo de las tareas diarias, para dar inicio a una nueva etapa en tu historia. No eres producto de la aprobación humana, sino alguien apartado para vivir algo que solo el cielo comprende verdaderamente. El precio del cansancio no es nada comparado con la gloria de ser hallado fiel en el lugar secreto. Ahora quiero retarte a salir del anonimato espiritual y declarar tu dolor, tu entrega, tu deseo de ser verdaderamente visto por el único que importa. Escribe en los comentarios, como un acto de fe, aún siendo invisible para el mundo, Dios me ve. Que esta frase sea tu bandera, tu oración pública, tu grito de liberación contra toda la indiferencia que ha intentado borrarte. Si sientes que esta palabra ha tocado tu herida más profunda, decláralo con valentía. Créeme, este simple gesto puede ser el primer paso para romper el ciclo del cansancio interior y abrazar el consuelo que solo la mirada divina puede brindar. Pero esa no es toda la verdad que Dios quiere revelarte hoy. Hay algo aún más profundo, una clave espiritual que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre el valor oculto de las cosas pequeñas, del esfuerzo silencioso, de la perseverancia cuando nadie más te ve. Y lo que estás a punto de descubrir no solo podría sorprenderte, sino también sanar áreas de tu corazón que ni siquiera sabías que estaban esperando ser alcanzadas. Prepárate, porque la próxima inmersión podría transformar no solo tu visión, sino también toda tu historia ante el cielo y los hombres. El fuego ya avanza por el patio, las sombras del amanecer se retuercen y se alzan voces amenazantes, desgarrando las últimas fibras de coraje de Pedro. Retrocede instintivamente, sintiendo el sudor frío correr por su sien, mientras el escalofrío del miedo lo quiebra una vez más por dentro. A su alrededor, todos parecen saber lo que él no quiere admitir. El precio de seguir al maestro es más alto de lo que sus fuerzas pudieron soportar esa noche. La mujer de la puerta lo mira fijamente con la mirada fija, inquisitiva, y Pedro, luchando por proteger lo que queda de su frágil dignidad, escupe las palabras que lo condenan. No conozco a este hombre. Es la tercera vez. Un gallo canta, cortando el silencio con la precisión de una cuchilla, y el sonido resuena con violencia en el alma de alguien que se ha acostumbrado a sonreír por fuera mientras se derrumba por dentro. En este momento, Dios te dice hoy, ¿cuántas veces te has sentido aplastado por dentro, intentando cumplir una expectativa imposible de obediencia perfecta, de fuerza inquebrantable, de nunca fallar y de ser siempre suficiente? Pedro sabe lo que es desgastarse intentando ser el discípulo ideal, mientras el miedo, el agotamiento y la autoprotección minan lentamente tu valentía. Él fue quien juró nunca abandonar a Jesús, pero tropezó precisamente cuando más deseaba acertar. Lo que realmente duele no es solo el error, sino el peso insoportable de darte cuenta de que, incluso esforzándote al máximo, tu humanidad no alcanza el estándar que tú o los demás esperan. La vergüenza se apodera de ti, la culpa te asfixia. Parece que nadie se da cuenta de cuánto te estás desmoronando por dentro. Solo ven el exterior, exigen más, esperan más, como si tu alma no estuviera en ruinas. La mirada de Jesús se encuentra con la de Pedro desde la distancia. No hay condenación, solo compasión pura, la clase de compasión que aplasta cualquier rastro de autocompasión, que invita a un nuevo comienzo incluso con manos temblorosas. Juan 21:17 ofrece la respuesta más improbable para alguien que ha fallado públicamente. Ten paciencia con mis ovejas. No hay reproche, ni lista de exigencias, solo una llamada restauradora. Lo que parecía el final, el canto del gallo,
La cálida lágrima del arrepentimiento se transforma en una semilla de gracia. Jesús aparece más tarde en una mañana bañada por la brisa y la esperanza, llamando a Pedro al mismo mar donde todo comenzó, y en lugar de exigir explicaciones, le hace 3 preguntas sencillas, una por cada negación, devolviendo al corazón cansado la dignidad perdida en el amanecer de la culpa. No solo perdona, sino que le devuelve el propósito: cuidar, amar, continuar. Ten paciencia con mis ovejas. Jesús confía precisamente en aquel que ha caído, y es en este gesto inesperado que surge el verdadero consuelo. Dios te sostiene no porque seas impecable, sino porque Él ya conocía cada debilidad antes de tu primer error. ¿Cuántas veces has creído que Dios ya no podía contar con alguien como tú, consumido por la exigencia de perfección y el desgaste diario que nadie nota? ¿Cuántas noches pierdes agobiado por la autocrítica, repasando cada fracaso, sintiendo que nunca harás lo suficiente para ser aceptado, amado, bienvenido? Quizás creciste escuchando que solo eres digno si siempre aciertas, si nunca rompes ningún estándar, si nunca decepcionas a nadie. Y sin embargo, el mensaje del Evangelio es exactamente lo contrario. La gracia es para quienes saben que no pueden solos. La invitación de Jesús es para los imperfectos, para quienes fallan, para quienes tiemblan de miedo y aún así permanecen. Dios te dice hoy: tu valor no disminuye por tus tropiezos y tu identidad no se destruye por los errores que quisieras borrar. Si te consumes por dentro, intentando con todas tus fuerzas cumplir expectativas inalcanzables, permite que la palabra de Cristo mismo rompa hoy este ciclo invisible de desgaste. La exigencia de perfección es una prisión. Te hace creer que todo amor depende de tu desempeño. Pero Jesús, al encontrarse con Pedro, no hace cálculos meritocráticos. Restaura, limpia, fortalece y vuelve a confiar. Esto destruye toda lógica humana. El escándalo del Evangelio es que incluso quienes lo niegan, si se arrepienten, son enaltecidos. Si voces internas o externas te recuerdan insistentemente tus errores, o si te sientes a punto de derrumbarte bajo el peso de tener siempre la razón, comprende. No es falta de fe sentirse vulnerable. Es precisamente ahí donde la mano de Dios te alcanza y te levanta. Comenta ahora si deseas liberarte de esta carga sofocante y experimentar la restauración que solo el amor de Jesús puede traer. Declara en los comentarios, con toda la sinceridad de un alma que anhela sanación: recibo la restauración de Jesús. No te escondas tras la apariencia de fortaleza. Muestra tu vulnerabilidad como un acto de fe pública, porque Dios se manifiesta poderosamente en las cicatrices que intentas ocultar. Tu comentario es más que un gesto, es una decisión de abrirle la puerta a Dios para que transforme el cansancio secreto en paz interior. El aspecto más impresionante de esta narrativa no es solo el hecho de que Pedro fue restaurado. El secreto es que, incluso después del fracaso, Jesús no disminuye su confianza en el discípulo. De hecho, lo eleva, confiándole un rebaño, una misión, un llamado. Esto lo cambia todo. El trauma del fracaso no borra lo que Dios ha escrito sobre ti. Tu cansancio, el agotamiento de esforzarte por la perfección, no son razones para que Dios retire su mano. Al contrario, es precisamente allí donde la debilidad se desborda, que Él dice: yo te sostengo. El Evangelio es poderoso porque incluye a quienes se sienten incapaces, restaura a quienes se han dado por vencidos y transforma la vergüenza en misión. Ahora bien, si alguna vez te has encontrado en la situación de Pedro, presionado, acorralado y a punto de rendirte porque ya no soportas la presión de intentar ser suficiente, debes saber esto: tu verdadera identidad se revela cuando sueltas el peso, cuando admites que no necesitas ser perfecto para ser amado. Dios te dice hoy, en tu agotamiento, tu culpa, las lágrimas que nadie ve, la presión interna que te quita el sueño, que no eres desechable.
Nadie más que Jesús tiene el poder de reescribir tu historia, precisamente desde tu punto más vulnerable. Lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías sobre el fracaso y la gracia, porque hay una dimensión aún más profunda del sustento de Dios que necesita ser revelada. Judas, tembloroso y sin aliento, cruzó las estrechas calles de Jerusalén, con el corazón oprimido por una culpa que lo consumía por completo. Su rostro estaba pálido, su piel bañada en sudor, sus ojos evitando las miradas curiosas y la sospecha que flotaba en el aire. El peso de su error era una carga insoportable, como si cada paso resonara con aquella fatídica noche en que intercambió al maestro por unas monedas de plata. Intentó respirar, pero el aire parecía enrarecido. Los recuerdos de su acto impulsivo, impulsados por la confusión y el miedo, se arremolinaban en su mente como un torbellino sin fin. Judas aferró con fuerza la bolsa de monedas, casi como si quisiera aplastar su propia conciencia. Sabía que no había vuelta atrás. Toda esperanza parecía haberse desvanecido y la vergüenza lo asfixiaba. No había nadie que pudiera ver lo que sucedía en su interior, nadie capaz de percibir cómo se desgastaba por dentro mientras, afuera, la ciudad seguía su curso indiferente a su sufrimiento. Esa misma noche, en otro rincón de aquella tensa y cargada escena, Pedro también luchaba con un cruel remordimiento. Sus gritos aún resonaban en sus oídos. «¡No conozco a este hombre!». 3 veces había negado a aquel a quien había prometido amor y fidelidad hasta el final. Para Pedro, la culpa era un azote invisible, una prisión sin barrotes. Se sentía destrozado, incapaz de enfrentarse a los demás discípulos, dominado por una paralizante sensación de indignidad. No podía imaginar que alguien pudiera notar el dolor que lo carcomía, porque en el fondo lo ocultaba todo tras un pesado silencio. El agotamiento emocional lo dejaba exhausto, como si llevara dentro las marcas de una batalla sin vencedor. La mirada de Jesús, una sola mirada, en el momento más crítico, fue lo que encendió su arrepentimiento y lo hizo derrumbarse en amargas y profundas lágrimas. Mientras Judas se consumía por la desesperación y la vergüenza, Pedro, a pesar de su sufrimiento, se permitió volver su rostro hacia Dios. Ambos pecaron, ambos se sintieron aplastados por las consecuencias de sus actos. Pero allí algo comienza a dividirse como las aguas ante el toque de lo divino. El peso de la culpa silenciosa puede arrastrar a un ser humano al abismo de la autodestrucción, pero el arrepentimiento sincero, incluso bañado en lágrimas y vergüenza, es la puerta a un nuevo comienzo. Judas no vio salida. Creyó la mentira de que su historia estaba sellada, que no había perdón posible para tal traición. El cansancio interior lo llevó a buscar alivio en la huida, pero solo encontró soledad y tragedia. Pedro, a su vez, se abrió a un Dios que conoce el ser más profundo y responde al clamor de perdón. No negó su error ni se escudó en excusas, sino que confesó su debilidad y permitió que comenzara la restauración. La diferencia crucial entre estos dos destinos no reside en la magnitud del error, sino en la respuesta al llamado interior: seguir cargando con la culpa como sentencia o entregar el corazón herido al único capaz de restaurar lo que nadie nota. Jesús, incluso traicionado, incluso negado, nunca dejó de tender la mano a los caídos. Y es aquí donde la palabra resuena con fuerza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. No hay dolor secreto que Dios no pueda sanar, ni cansancio interior que escape a su mirada compasiva. Él no rechaza a los que tienen el corazón roto. Al contrario, te sostiene justo cuando crees que tu ser interior es irreparable. Esta es la invitación más radical que cualquiera puede recibir. Dejar de fragmentarse internamente y atreverse, incluso con lágrimas en los ojos, a pedir la restauración que solo el cielo puede traer. Al escuchar esta historia, sientes que tu alma se corroe
por algo que nadie más nota? ¿Cuántas veces te has culpado hasta el punto de creer que no hay forma de empezar de nuevo? La vergüenza silenciosa es como un veneno oculto. Se propaga lentamente, te quita las fuerzas y te hace sentir indigno incluso de la mirada de Dios. Muchos dicen, cuando erramos así, no hay vuelta atrás. Pero, ¿y si fuera precisamente ahí, en tu cansancio más oculto, donde la gracia de Cristo quisiera actuar? ¿Y si lo que realmente te separa de una nueva vida no fuera la magnitud de tu fracaso, sino la negativa a derramar ante Dios lo que nadie más ve? El Evangelio no es una declaración de perfección, sino de restauración para quienes se reconocen imperfectos. Quizás creciste escuchando que debes pagar por lo que hiciste, que el perdón es solo para quienes lo merecen. Pero la verdad que nos enseña en cada esquina es esta: Dios mira las grietas de tu corazón y desea ser el bálsamo que sana, no el juez que condena. ¿Qué te impide hablar con Él hoy? ¿Qué te mantiene atrapado en este ciclo de cansancio y autosabotaje? No dejes que el silencio sea tu verdugo. Dale nombre a tu culpa. Confiésala ante el único que conoce incluso tus pensamientos más secretos. Y descubre que Él es fiel y justo para perdonar, no para expulsar. Lo que destruye no es la caída, sino la negativa a pedir ayuda para levantarse. La escena final de Pedro corriendo al encuentro de Cristo resucitado, aún avergonzado pero con una esperanza ardiente, transforma toda lógica humana. No fue el error lo que lo definió, sino la valentía de buscar el perdón. Y Jesús lo restauró públicamente ante los demás, diciéndole: «Apacienta mis ovejas». Le devolvió la dignidad, el propósito y la paz que solo el Señor puede dar. El Cristo que presenció su desliz es el mismo que restaura su llamado. No hay cansancio tan profundo que Jesús no pueda revertir. No hay vergüenza que le impida levantarte y volver a confiar en quien puedes ser en Él. En este momento te pregunto, ¿qué área de tu vida está sepultada bajo una culpa silenciosa? ¿Qué decisiones repites en la oscuridad de tu mente, creyendo que nadie lo sabrá, pero que siguen drenando tu fuerza, tu alegría, tu capacidad de soñar? Puedes mirarte al espejo y ver que aún eres digno de ser amado, restaurado y sostenido por Dios. Tu cansancio no es invisible al cielo. La invitación divina permanece. No cargues solo con lo que debía quedar al pie de la cruz. No te alejes de la presencia de Dios por miedo al rechazo. Acércate con confianza al amor que nunca falla. Si este mensaje te conmovió y necesitas un nuevo comienzo, escribe aquí: «Me levanto por gracia». Declara sin temor, como un acto público de fe, que eliges confiar más en el poder de Dios para restaurar que en el peso de tu error. Que el cielo sea testigo de tu decisión. Escribe en los comentarios: «Me levanto por gracia», y permite que esta sea tu oración silenciosa, escuchada ante el trono. Pero antes de cerrar esa ventana, prepárate, porque hay una verdad poco conocida sobre la culpa, algo que puede transformar radicalmente tu perspectiva. ¿Estás listo para descubrir que existe un camino más profundo hacia la restauración que cualquier otra cosa que te hayan enseñado? Lo que sigue podría ser el punto de inflexión que libere tu corazón de esta prisión interior. No había música festiva en los pasillos del palacio egipcio, mientras Moisés caminaba entre imponentes columnas, con el rostro cargado con el peso de quien había aprendido demasiado pronto que no todo hogar es un refugio, ni toda familia un lugar de pertenencia. Allí, entre oro y telas finas, sintió el peso de una identidad dividida, su corazón dividido entre dos mundos. Por un lado, el privilegio de la adopción real; por el otro, la vocación que sangraba en sus venas, el pulso de un pueblo esclavizado. Crecer bajo el techo del faraón no curó el vacío de ser un extraño dentro de su propia historia. Las voces de sirvientes y príncipes susurraban a través de las paredes,
pero ninguna de ellas traducía el lenguaje secreto de sus preguntas internas. ¿Por qué me agoto tratando de encajar en lugares que nunca fueron hechos para mí? ¿Por qué mi rostro nunca coincide realmente con la multitud que me rodea? Durante todo ese tiempo, Moisés buscó la aprobación, trató de disimularla, sonrió cortésmente, se comportó como se esperaba, pero en su interior luchaba contra el profundo sentimiento de estar siempre al margen, como si nadie notara la tensión de no pertenecer, ni entre los hebreos, que lo veían como un extraño, ni entre los egipcios, que nunca lo vieron como uno de los suyos. El dolor de Moisés es el dolor de quien ha intentado encajar en reuniones familiares donde todo suena falso, de quien usa mascarillas en el trabajo para ser aceptado, de quien mira a sus padres o hermanos y se pregunta si alguien allí realmente lo ve. Desgastarse por dentro puede que no deje cicatrices en la piel, pero marca cada pensamiento solitario, cada hora robada por el miedo a ser el otro, el desplazado, el que no encuentra refugio ni en su tierra natal ni en la suya. Soy un extranjero en tierra extraña, reveló Moisés en el preciso momento en que su alma se desbordó ante Dios. Comprendió. El vacío interior es más pesado que cualquier carga física. No se trata solo de geografía o apellido, sino de saber que el propósito no se trata de dónde estás, sino de por qué estás allí. ¿Cuántas veces te has sentido así, exiliado en tu propia casa, incomprendido entre amigos, como si llevaras una carga invisible solo, mientras todos a tu alrededor parecen encajar, seguros, sentir que pertenecen? Quienes han luchado por complacer, por ser aceptados, por no molestar a los demás, saben que este desgaste silencioso corroe el coraje, dificultando creer que existe un destino para los desplazados. Quizás tu historia lleve las marcas de este exilio secreto, esa sensación de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, la impresión de que tu dolor nunca encuentra eco, el miedo a que nadie note la batalla interna que libras simplemente por existir. ¿Son estos sentimientos simplemente fruto de la sensibilidad o revelan una promesa oculta, algo más grande que guía tu viaje más allá de la aceptación humana? Moisés necesitó ser rechazado por ambos bandos para descubrir que su verdadera identidad residía en un llamado que nadie más podía escuchar. Su agotamiento no era señal de fracaso, sino materia prima para una misión única. Dios lo vio cuando nadie más lo hizo. Dios sostuvo a Moisés cuando ningún apoyo terrenal fue suficiente. Si te sientes como un extraño, debes saber esto. No es falta de valor, sino una indicación de que has sido apartado para algo intenso. El Señor transforma la incomodidad de los desplazados en fuerza para romper esquemas, mover cielos y abrir caminos donde no hay senderos. No eres invisible a los ojos de aquel que sostiene, incluso en días en que parece no haber espacio, ni tribu, ni voz que traduzca tu clamor. Tu sentimiento de no pertenencia no es un castigo, sino una preparación. Es a ti a quien Dios te dice hoy: te sostengo en esta tierra extraña, incluso cuando nadie nota el agotamiento que te desgarra por dentro. Y si, desafiando la lógica, el mismo sentimiento de exclusión fuera la llave que abre puertas que nadie más puede cruzar, ¿podría el verdadero propósito de tu vida residir en la experiencia de ser diferente? Muchos se desgastan intentando ser una cara más entre la multitud. Pocos están llamados a ser un puente entre mundos, una respuesta entre extremos. El cansancio de Moisés no resultó en una derrota, sino en la vocación de liberar a toda una nación. Fue instrumento de milagros nunca antes vistos, precisamente porque supo lo que era ser incomprendido, no tener un lugar de descanso, no ser reconocido por los hombres. ¿Por qué te desgastas intentando complacer a todos, cuando Dios ya te ha destinado para algo que nadie más puede lograr? Esta pregunta resuena en los silenciosos pasillos de tu alma, como resonó en la de Moisés.
El verdadero propósito exige incomodidad. Exige la valentía de ser quien eres incluso cuando nadie aplaude. Exige la aceptación de tu propio rol fuera del ritmo de la multitud. ¿Qué harías hoy si supieras que todo el tiempo que te sentiste fuera de lugar te estaba preparando para un llamado que impactará generaciones? ¿Tendrías la fuerza para dejar de intentar encajar, de mendigar espacio en los grupos equivocados, de quejarte de lo que te falta y de empezar a valorar lo que Dios te enseña en lo más profundo de tu historia? Este es el secreto que se esconde en el corazón de quienes viven sintiéndose extraños. Hay una fuerza sobrenatural y silenciosa que sostiene cada paso, incluso cuando los ojos humanos no la ven. El esfuerzo puede ser grande, pero la recompensa es eterna. Lo que se está construyendo en ti ahora, en este lugar aparentemente equivocado, es el fundamento de algo que Dios mismo revelará en el momento preciso. Ahora, deja que esta palabra penetre en las zonas que más te duelen. A ti, que estás cansado de no pertenecer, que te escondes tras sonrisas en fotos familiares, que escondes lágrimas en las reuniones, que sientes que nadie ha notado lo difícil que es vivir como un extraño en tu propio hogar. El sustento de Dios es profundo, va más allá de las apariencias. Es restauración para quienes viven en tierra extranjera. Hoy, la promesa es para quienes siempre se han sentido excluidos. Dios te dice que incluso en este lugar incómodo te está usando, sosteniendo, transformándote en una respuesta viva para otros que tampoco encuentran refugio. Si este mensaje te identificó, escribe en los comentarios: aun siendo extranjero, quiero ser usado por Dios. Declara con sinceridad tu deseo de transformar tus dificultades en un puente de esperanza. Y no te equivoques, algo aún más sorprendente les espera a quienes se atreven a aceptar su diferencia. El próximo testimonio sacudirá las certezas, demostrando que el desplazamiento de hoy puede ser el territorio milagroso del mañana. El silencio en el pasillo resonó mientras Jeremías presionaba su frente contra la fría pared de la mazmorra. Le temblaban las manos. El peso invisible del cansancio interior aplastaba cualquier esperanza de comprensión humana. Había sido llamado desde el vientre materno. Había escuchado la voz del Todopoderoso cuando era joven. Había sentido el fuego del propósito de la palabra encendiendo su pecho. Sin embargo, ahora, mientras el mundo a su alrededor se burlaba, sus gritos de advertencia parecían desvanecerse en el aire, ignorados incluso por quienes decían servir al Dios de Israel. Los labios de Jeremías ardían de verdad, pero el pueblo solo veía a un hombre atribulado, aislado y distante. Ninguna palabra de consuelo, solo rechazo, miradas de reojo, promesas vacías. ¿Quién ve realmente el cansancio invisible cuyo dolor arde por dentro, mientras todos juzgan por las apariencias? ¿Quién tiene el coraje de confesar que, tras las máscaras, también siente el peso insoportable de no ser comprendido, de luchar por algo que nadie más parece reconocer? Pero era en mi corazón como fuego ardiente en mis huesos, escribió Jeremías, confesando un secreto que nadie podía extraer de lo más profundo de su ser. El profeta lo sabía. La carga de llevar una vocación que nadie entiende es uno de los dolores más solitarios que existen. Y para muchos este es el abismo. Intentar explicar su lucha, su vocación, sus sueños o traumas, solo para ver miradas vacías o escuchar consejos superficiales. No es desprecio directo, es esa ausencia de empatía, esa incapacidad de ver la herida que arde detrás de la sonrisa. ¿Cuántas veces has abierto tu corazón buscando comprensión y solo has recibido silencio, juicio o escape? ¿Cuántas noches has luchado con pensamientos que dicen que nadie entenderá jamás lo que realmente sientes? ¿Y te has preguntado si incluso Dios permanece en silencio ante este fuego secreto? Los ojos de Jeremías se llenaron de lágrimas, no por debilidad, sino porque sentía el peso de ser elegido para una misión incomprendida. Cada vez que intentaba callar,
La palabra de Dios latía como brasas, quemando su cansancio interior, recordándole que el llamado era mayor que la fama, mayor que la aceptación, mayor incluso que su propia comprensión. Hay dolores que ni amigos, ni familia, ni pastor pueden comprender. Solo Dios percibe la verdadera razón por la que te desgastas. Por eso sus palabras llegan a tu corazón hoy. Hay un propósito incluso en tu angustia secreta. Jesús no eligió hombres perfectos ni populares. Eligió corazones verdaderamente inflamados, incluso si eran rechazados por otros. ¿Es tu sufrimiento oculto mera sensibilidad o es Dios apartándote para algo que solo tú puedes soportar? El mundo dirá que es debilidad, que la ansiedad profunda es solo falta de fuerza. Pero si Jeremías hubiera renunciado a la lucha interior, habríamos perdido uno de los mayores testimonios de fe y resiliencia de la historia. Pero era en mi corazón como fuego ardiente en mis huesos. Este versículo no es solo de Jeremías, es un retrato del cansancio que nadie nota, de ese fuego que algunos intentan ocultar, pero que clama por un significado ante el cielo. Después de todo, ¿quién no ha sentido la urgencia de silenciar su propia voz para evitar el dolor de no ser escuchado? ¿Quién no ha pensado en renunciar a su llamado simplemente porque está cansado de ser incomprendido? Detrás del profeta incomprendido estaba Dios mismo diciendo: reconozco tu sufrimiento silencioso, te sostengo mientras nadie te comprende. Esto no es un castigo, es una preparación. Porque solo quienes son probados en el fuego del rechazo conocen el secreto del consuelo divino. Es precisamente cuando nadie aplaude, cuando todos se alejan, que la presencia del Señor se hace más íntima, más ardiente, más verdadera. No te agotes intentando explicar tu dolor a quienes no quieren o no pueden entender. Concéntrate en la voz que nunca falla, la voz del Padre Celestial, que atraviesa todos los muros y silencios y te consuela con promesas que nunca se desvanecerán. Y si te han dicho que el cansancio y la soledad de ser incomprendido son signos de debilidad, cuestiona ese concepto. ¿Cuántos grandes hombres y mujeres de Dios han pasado por el horno del aislamiento? Mira la cruz de Cristo. Incluso Jesús fue abandonado, incomprendido incluso por sus discípulos más cercanos. Hay gloria en soportar lo que nadie ve, en permanecer fiel cuando solo recibes silencio o rechazo. Este no es un dolor sin sentido, es el refinamiento de un corazón que arde por las razones correctas, arde por las promesas de Dios, arde por un futuro que solo Él ve. Quizás hoy te preguntes, ¿por qué nadie nota mi lucha? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? La respuesta que resuena en lo más profundo del llamado de Jeremías es esta: el Señor nunca abandona a quienes son fieles a la verdad que Él ha depositado en ellos. Incluso cuando el mundo entero te da la espalda, Él permanece. Él te dice ahora: te sostengo, incluso cuando nadie te nota. Conozco la intensidad de tu batalla y transformo el fuego del sufrimiento en combustible para tu destino. No permitas que la incomprensión de los demás te robe la convicción de tu propósito. Ahora, deja que estas palabras penetren profundamente en ti. ¿Cuántos están al borde del agotamiento por haber intentado por todos los medios ser comprendidos por quienes nunca lo entenderán y han olvidado entregar su dolor en manos de aquel que todo lo ve? Este es el momento de abandonar el deseo de aprobación humana y buscar la aceptación radical de aquel que creó tu corazón. Quizás necesites repetir esto como un acto de fe. Dios, aunque nadie más entienda, sé que ves mi dolor. Sosténme en tu propósito. Si este mensaje te llegó al alma, escribe en los comentarios: confío en que Dios comprende mi agotamiento. Da este paso, declara públicamente tu confianza, porque solo cuando entregas tu frustración a Dios, el fuego que arde en tu interior se transforma en una pasión que construye, no que destruye. Pero eso no es todo. Hay un profundo secreto sobre este tipo de dolor que nunca se ha dicho en voz alta.
puede ser el presagio de una revolución espiritual en tu vida, una puerta a niveles de intimidad y dependencia de Dios que solo conocen quienes han llorado en soledad. Y ahora, algo aún más sorprendente sobre el sostén de Dios está a punto de revelarse. Prepárate, porque la siguiente revelación podría desafiar todo lo que crees sobre el agotamiento, la soledad y el verdadero consuelo de lo alto. La puerta de la casa de Jairo se abre de golpe. La desesperación se dibuja en el rostro de un padre que siempre había sido visto como un líder, una autoridad, alguien capaz de resolverlo todo. Pero ahora, en esa fracción de segundo en que su pequeña deja de respirar, el suelo se derrumba bajo sus pies. Jairo siente el agotamiento interior, como si su corazón sangrara de impotencia. Cada latido le recuerda que, por mucho que intente controlar, por mucho que intente abrazar a su familia, hay una delgada línea entre el poder humano y el misterio de lo divino. Corre por las calles, abriéndose paso entre la multitud. Su reputación se desvanece porque nada importa ante el miedo a perder a su hija. El sudor gotea, las palabras se le agolpan en la garganta. Mi hija se está muriendo. Solo tú puedes evitar que todo se derrumbe. Su mirada fija en Jesús es el último hilo de esperanza para no sucumbir al pánico. Al llegar, la multitud ya ha declarado: es demasiado tarde. El control que Jairo creía tener se le escapa como arena entre los dedos. Nadie ve el miedo que se acumula en su interior. Nadie se da cuenta de lo mucho que se exige a sí mismo, noche tras noche, tratando de administrar su hogar, su fe, respuestas para todos y, sobre todo, el terror de perder lo que ama. El desgaste es invisible, pero consume. Quienes están fuera solo ven al líder de la sinagoga, alguien respetado. Nadie nota al padre roto, al hombre vulnerable que ya no sabe si podrá resistir. ¿Cuántos viven así, aferrándose, reprimiendo el llanto interior, creyendo que si pierden el control, el mundo entero se derrumbará? Ocultan su fragilidad tras agendas apretadas, decisiones rápidas, respuestas prefabricadas. El dolor crece al darse cuenta de que, por mucho que lo intenten, no pueden controlar el tiempo, ni la enfermedad, ni a los demás, ni siquiera sus propias emociones. Y cuando llega la noticia: tu hija murió, la sensación de fracaso estalla, acompañada del eco paralizante del miedo. No pude proteger a quien amo, pero es allí, en el límite entre la fuerza y la ruptura, donde la voz de Jesús atraviesa el caos. No temas, cree solamente. Mac 5:36. No es un llamado al conformismo, sino una invitación a soltar las riendas de lo que no se puede controlar. No temas a lo que no puedes controlar. No te desgastes intentando ser el Dios de tu propia historia. La tensión está en su punto máximo. Parece que las promesas de Dios callan, que la ayuda nunca llega a tiempo. La mente grita: ¿y si todo se acaba? ¿Y si no puedo con esto? Este es el extremo del agotamiento espiritual. El punto donde el miedo se alimenta de las pequeñas derrotas de la vida diaria y se transforma en ansiedad crónica. El corazón de Jairo late al unísono con el tuyo. Hay un vínculo inquebrantable entre el miedo a perder el control y la duda de si Dios realmente sostiene, si percibe el desgaste que se esconde tras la fachada de la eficiencia. ¿Cuántos de nosotros no estamos en las calles interiores del alma, huyendo de la vulnerabilidad, queriendo demostrar que podemos con todo? De esto habla Jesús. El verdadero milagro no está solo en la resurrección de la hija, sino en la liberación interior que ocurre cuando finalmente entregamos lo que nunca fue nuestra responsabilidad controlar. La invitación es a dejar atrás la armadura del solucionador de todo y entregar la batalla interior al Hijo de Dios. ¿Podría la cultura del autocontrol ocultar un profundo miedo a confiar en alguien superior? ¿Cuántas veces has intentado cargar con el futuro de tus seres queridos como si dependiera solo de ti? La sociedad aplaude a quienes no flaquean, a quienes no lloran, a quienes lo gestionan todo a la perfección. Pero Dios mira el corazón que, en privado, tiembla de cansancio y miedo.
Jairo no es solo un personaje lejano, es un espejo para todos los que sienten este cansancio interior, invisible a los ojos del mundo, pero real, devastador y solitario. En el momento en que Jesús dice, no temas, cree solamente, la promesa de sustento se convierte en un ancla para el alma que naufragó en el miedo. Es en esta confianza donde se manifiesta el poder divino. No cuando tenemos el control, sino cuando finalmente reconocemos nuestras limitaciones y aún así damos un paso de fe. La historia de Jairo expone la ilusión del control absoluto. El miedo al colapso es síntoma de un corazón que intenta, en vano, ser autosuficiente. Solo cuando admite la pérdida, solo cuando libera la necesidad de controlar el futuro, algo verdaderamente sobrenatural entra en escena. Jesús no solo resucita a la niña, también resucita el espíritu de un padre cansado, quebrantado y lleno de dudas. La promesa de hoy es clara. No necesitas consumirte intentando asegurarlo todo. El cansancio interior se cura cuando aceptas que hay alguien capaz de sostener lo que tú ya no puedes cargar. Si has estado viviendo bajo el peso de ser el pilar de todos, si las noches de insomnio y la ansiedad han devorado tu paz, recuerda que hay una promesa de sustento para quienes reconocen su propia vulnerabilidad. ¿Podría la verdadera libertad residir en dejar de luchar contra lo imposible y confiar en que Dios sabe exactamente dónde termina el control y dónde empieza la gracia? Quizás el mayor paso de fe sea admitir, no puedo, pero confío en que tú sí puedes. El milagro no es solo el regreso de la niña, sino el renacimiento de la confianza del Padre. La invitación de Jesús es para ti, que te desgastas por dentro, pensando que te derrumbarás si no controlas cada detalle. Ha llegado el momento de soltar, de rendirte, de simplemente creer. El agotamiento de vivir al borde de la ansiedad no es el plan de Dios para ti. Él te invita a cambiar el miedo por el descanso, la inseguridad por el sustento invisible, el agotamiento por el descanso de quien sabe que, cuando ya no se puede hacer nada más, el cielo entra en escena. ¿Y si Jesús estuviera esperando precisamente el momento en que lo sueltes todo para revelar su poder de una manera que nadie jamás ha imaginado? ¿Cuántos milagros quedan atrapados tras las rejas de nuestro control excesivo, del miedo a ser frágiles a los ojos de los demás? Ahora quiero retarte a dar un paso público de vulnerabilidad y confianza. Declara en los comentarios, con sinceridad, un área de tu vida donde necesitas entregar el control a Dios. Escribe tu entrega como una oración pública y permite que otros también se animen a confiar, porque la verdadera liberación comienza cuando nos rendimos. Y date cuenta, lo que sucede después de esta entrega puede desafiar todo lo que creías sobre la fuerza y la debilidad interior. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo en este proceso de sustento divino, algo que marcará la clave de tu camino, y eso es lo que no te puedes perder a continuación. En ese momento, el templo rebosaba de murmullos y miradas atentas. Llegaban personas adineradas, depositando sus ofrendas con una ostentación casi ritualista. El tintineo de las monedas, el intercambio de discretas sonrisas de aprobación, las miradas furtivas buscando reconocimiento. Pero en medio de esta escena de gloria humana, una mujer, casi desapercibida, camina lentamente. Su ropa es sencilla, su rostro marcado por años de luchas silenciosas. Nadie nota el cansancio que lleva sobre sus hombros, ni reconoce el cansancio oculto bajo el manto de la rutina. Se acerca a la caja de ofrendas, dudando un breve segundo, no por duda, sino por reverencia. En su mano, solo 2 pequeñas monedas de cobre, un valor insignificante comparado con las sumas que mostraban otros, pero para ella lo significaban todo. El sudor en sus palmas, su mirada abatida, su respiración tensa, cada detalle revela que dentro de ella resuena la pregunta: ¿es todo este esfuerzo, toda esta dedicación, suficiente para Dios?
La multitud no percibe la valentía contenida en este gesto. Nadie aplaude, nadie celebra. El cansancio interior es real, aunque nadie lo vea. Hay un agotamiento diferente cuando sientes que todo lo que haces nunca es suficiente, ya sea en casa, en el trabajo o en tu vida espiritual. Das tiempo, energía, amor, pero la sensación de incompetencia te abruma, como si nunca cumplieras las expectativas del mundo, ni las tuyas. Quizás tú, como esta viuda, también sientes el peso de darlo todo cada día y sin embargo ser ignorado. Quizás incluso piensas que Dios, ante tantos que tienen más que ofrecer, apenas nota tus pequeñas semillas de fe. Pero es Jesús quien rompe el silencio. Se vuelve hacia los discípulos. Su mirada revela admiración y compasión. Con firmeza declara: les aseguro que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en la canasta, porque todos echaron todo lo que tenían, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 43, 44. No hay escenario ni foco. La apreciación de Dios ignora las apariencias y se vuelve hacia el corazón. Lo que el mundo desprecia, lo que parece demasiado pequeño a los ojos humanos, es celebrado por el cielo. Este pasaje, tan breve y aparentemente discreto, conlleva un giro poderoso. El valor de la entrega no se mide por la cantidad ni por la estética del desempeño, sino por la sinceridad del corazón y el verdadero sacrificio. Lo invisible para el hombre es precioso para Dios. Quizás te estás negando a ti mismo en silencio, en viajes invisibles, orando por familiares que ni siquiera se dan cuenta, trabajando por encima de tus fuerzas, escuchando que necesitas hacer más, dar más, ser más. El agotamiento es invisible, porque tus luchas no brillan a los ojos de los demás. Nadie ve las lágrimas al amanecer, el llanto silencioso, la persistencia ante el miedo al fracaso. Pero Jesús sí ve. Él conoce el peso de tu entrega, conoce las noches de insomnio, la ofrenda oculta entre las muchas tareas de la vida diaria. Sabe que lo que te duele no es dar, sino sentir que nadie reconoce la profundidad de tu esfuerzo. Es aquí donde el Evangelio desmantela la lógica del mundo. Tu valor no reside en la productividad, los aplausos ni la comparación. Cuando Jesús destaca a la viuda, dice: veo lo que nadie más nota, sostengo a quien se cree invisible. Y es en este preciso momento donde ocurre el sorpresa espiritual. La moneda de la viuda, pequeña pero entregada con todo su corazón, pesa más que todas las riquezas exhibidas. Lo que parece insignificante en las matemáticas terrenales se vuelve extraordinario en el cielo. Esto confronta una creencia devastadora. Solo basta con ser grande, reconocido, aplaudido. ¿Es realmente así? ¿O te dice Dios, en este eterno presente, que tu pequeña semilla de fidelidad, depositada en sus manos, tiene un valor incalculable? ¿Cuántas veces te has comparado pensando que necesitabas ser más grande, mejor, más productivo, olvidando que la única medida que importa es la que marca la mirada de Jesús? Quizás tu mayor agotamiento no provenga de todo lo que haces, sino del miedo constante a nunca ser suficiente. Pero escucha, la voz divina declara que ya eres visto, ya aceptado, ya eres valioso. Si la sociedad dice que solo se valora a quien mucho tiene, Jesús lo invierte. Solo se valora a quien da sinceramente lo que tiene. ¿Qué diferencia hace eso en tu vida? Toda. Cambia la forma en que te ves ante el altar de Dios. El cansancio que nadie nota, el agotamiento emocional de dar siempre sin recibir nada a cambio, se rompe con la mirada amorosa de alguien que conoce tu corazón como nadie. Quizás el secreto del descanso que buscas no esté en hacer más, sino en confiar en que Dios valora la ofrenda de tu ser interior. Él no exige resultados, desea sinceridad. Es posible que tus mayores actos de fe sean invisibles para quienes te rodean, pero en el cielo se celebran con alegría. Y entonces, ¿te imaginas cómo es ser sostenido por un Dios que ve donde nadie más ve?
La viuda nos enseña que ser reconocido por Dios vale más que cualquier reconocimiento terrenal. No importa si nadie ve tu cansancio, lo que importa es que Dios te cuida en silencio, honra tu generosidad y sostiene tus motivaciones. No se trata de cantidad, sino de autenticidad. No se trata de ganar aplausos, sino de confiar en que cada chispa de tu esfuerzo sea percibida por quienes realmente importan. Ante este choque entre la lógica humana y la revelación divina, ¿estás dispuesto a confiar en que Dios recibe tu ofrenda, aunque parezca pequeña? ¿Que Él elige sostener precisamente a quienes se sienten más desgastados por dentro? Si este mensaje te llegó al corazón y de alguna manera te identificaste con el cansancio de la viuda, escribe en los comentarios: Jesús recibe mi ofrenda. Decláralo con fe, porque este simple gesto puede transformar tu percepción de quién eres y cómo Dios ve tu sacrificio diario. Pero eso no es todo. Aún hay un secreto precioso sobre la paz que Dios ofrece a quienes cargan con el peso del silencio y la invisibilidad. Lo que estás a punto de descubrir puede ser el punto de inflexión que necesitas para liberarte del cansancio oculto. Pilato observa al hombre frágil y exhausto ante él, rodeado por el ruido de acusaciones, burlas y la multitud manipulada. Los soldados intercambian miradas, esperando alguna reacción, pero el silencio flota en el aire, denso, casi insoportable. Jesús permanece inmóvil, con la mirada baja, sin siquiera un suspiro de defensa. Sus labios están cerrados, sin una palabra para justificarse. Y en ese momento sagrado, donde la ausencia de respuesta habla más fuerte que cualquier discurso, el mundo entero parece contener la respiración. El gobernador insiste, repitiendo las preguntas: no oyes de cuántas cosas te acusan. Pero ante el silencio, la incomodidad crece. En el interior, tal vez un cansancio diferente corroe los corazones presentes, la frustración de quienes buscan explicaciones, la ira de quienes no comprenden el silencio, el miedo a que nada tenga sentido ante el sufrimiento injusto. ¿Lo has sentido alguna vez? Esa sensación de gritar al cielo con el alma destrozada mientras todo a tu alrededor sigue igual y nadie nota cuánto implosionas por dentro. El silencio duele, porque es como si las promesas de Dios se hubieran desvanecido en el aire. Es como si todo el cuidado celestial simplemente desapareciera justo cuando más necesitas consuelo, una palabra, una señal. La gente puede mirarte, pero no ve el cansancio que crece en el silencio de tu corazón. A veces, este tipo de sufrimiento es aún más feroz, porque no encuentra eco ni siquiera en el altar de tu propia fe. En ese tribunal, Jesús no responde. No hay justificación, defensa ni protesta. Isaías ya había anunciado este momento. Como cordero calla y no abre la boca. Isaías 53:7. No por debilidad, sino porque el silencio tiene un propósito. Dios no es indiferente al dolor de quienes se sienten abandonados cuando el cielo guarda silencio. Lo que pocos comprenden es que el Cordero silencioso ante Pilato carga con todo el dolor no expresado, con todo el cansancio silencioso que tú también sientes. Jesús está allí, en medio del mayor sufrimiento humano, el de ser traicionado, acusado, indignado y aún así permanecer en silencio. No porque no pudiera responder, sino porque el silencio formaba parte de un plan mayor. No era falta de amor, no era indiferencia, había redención entretejida en el silencio. ¿Has considerado alguna vez que quizás lo que te desgarra por dentro no es el ruido de las críticas, sino el vacío sospechoso de ya no escuchar a Dios hablar a tu corazón? ¿Por qué permite este silencio? ¿Es un castigo, un abandono? ¿O podría haber un secreto mayor escondido en ese intervalo entre la oración y la respuesta? ¿Y si el silencio no es ausencia, sino preparación? ¿Y si precisamente cuando crees que te ignoran, Dios lo sostiene todo con un cuidado invisible, moldeando tu resiliencia,
enseñándote a confiar sin pruebas, a amar sin explicaciones, a esperar incluso sin ver? La verdad es que a menudo luchamos con la ausencia de respuestas. El cansancio interior se vuelve tan intenso que cualquier palabra de consuelo parece insuficiente. Pero mira la cruz. Allí Jesús también sintió el dolor agudo del silencio del Padre. En el colmo de la angustia, exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aún así, permanece firme. El mismo Hijo de Dios enfrentó este silencio cósmico para que ninguno de sus hijos tuviera que sucumbir a él. El propósito de Dios no es destruir tu esperanza, es madurarla, hacerla más fuerte, más real, más profunda. El silencio de Dios nunca es indiferencia, es estrategia, forma parte de un proceso mayor de refinamiento. El cielo puede parecer silencioso, pero el cuidado no ha desaparecido. El Señor continúa sosteniéndote, incluso cuando el mundo no nota el cansancio que te corroe por dentro. Él está presente tras bambalinas en tu historia, mientras parece ausente en el escenario. Y lo más poderoso es saber: el silencio de Dios puede preparar milagros que ninguna palabra podría explicar. Si tu corazón anhela una respuesta, si sientes que nadie entiende cuánto duele no escuchar nada del cielo, recuerda que Jesús compartió esta misma carga. Su silencio ante Pilato fue la semilla para que hoy puedas recibir la redención, incluso cuando todo parece perdido. Esto no es ausencia de amor, es apoyo oculto, es protección. El silencio es a menudo el lenguaje de la confianza, prueba de que el Padre confía en tu capacidad de crecer más allá de las palabras, de fortalecerte cuando la única certeza es la fidelidad del Señor. Es desconcertante, es cierto, Dios calla más a menudo de lo que responde, y quizás en el fondo sea así porque solo en el silencio aprendemos a escuchar lo que realmente quiere enseñarnos. Ahora, respira hondo. Permítete sentir este mensaje resonando en tu interior, y me atrevo a preguntarte, ¿puedes ver más allá del silencio? ¿Reconoces este cuidado que actúa mientras el mundo no ve? ¿Tienes el coraje de admitir que, incluso en medio de las dudas y el dolor, el Señor te sostiene con mano firme, aunque sea invisible a los ojos de los demás? Porque lo que puede desgastarte por dentro, más que cualquier problema externo, es ignorar el valor de este silencio con propósito. No dejes que la ausencia de respuestas mate tu esperanza. Jesús demostró que el silencio es un puente, no un muro. Si has llegado hasta aquí, quizás sientas algo inexplicable, una mezcla de agotamiento emocional y sed de respuestas que el mundo simplemente no ofrece. Quizás te preguntes por qué todo parece derrumbarse por dentro, mientras que por fuera necesitas guardar las apariencias, sonreír, seguir adelante, como si nada pasara. Y quizás, en el silencio de tu corazón, te preguntes si Dios realmente te ve, si te comprende, si sigue ahí. Pero hoy, en este preciso momento, la verdad que necesita resonar con fuerza en tu interior es esta: Dios nunca te ha abandonado. Incluso cuando el mundo te dio la espalda, incluso cuando nadie notó tu dolor, incluso cuando todo en tu interior gritaba pidiendo ayuda, Él estuvo allí, silencioso quizás, pero nunca ausente. Y todo lo que has vivido hasta ahora, cada lágrima oculta, cada noche de insomnio, cada plegaria ahogada, nada de esto pasó desapercibido para aquel que te sostiene. Este recorrido por las Escrituras no fue solo un ejercicio de reflexión, fue una invitación de Dios para que dejaras de desgastarte intentando soportarlo todo solo. Fue un llamado para ti: deja ir este peso que te ha estado aplastando desde adentro. Vieron historias de hombres y mujeres que enfrentaron el rechazo, la vergüenza, la culpa, el silencio y el abandono. Pero en cada historia se cumplió una promesa viva, porque Dios no solo visita a los heridos, Él vive entre ellos. Él se acerca a los corazones rotos, se mueve a través del caos, transforma la desesperación en propósito y el silencio en renovación. Ahora, respira hondo.
Permítete sentir esta presencia. No llegaste aquí por casualidad. Cada segundo de este video fue una preparación para este momento, un momento de decisión, no de perfección, sino de entrega, porque solo cuando te entregas, Él toma el control. Solo cuando reconoces que te estás desgastando por dentro, Él viene con sanación y sustento. Y si sientes que este mensaje te llegó directamente al corazón, así que cierra los ojos conmigo ahora. Señor Jesús, en este momento oro por cada persona que ha venido aquí con el corazón cansado, el alma herida y las fuerzas agotadas. Tú conoces cada lágrima que derramaron cuando nadie los veía. Viste el cansancio interior, el dolor silencioso, el miedo de no poder soportar más. Y hoy, Padre, te pido, sostén esta vida con tu mano poderosa, sana las heridas que nadie vio, restaura el espíritu que se perdió en el camino. Levanta, Señor, este corazón abatido con la fuerza de tu espíritu. Que cada promesa tuya se cumpla ahora, trayendo paz, descanso, dirección y renovadas fuerzas. Que esta persona sienta tu abrazo en este momento y sepa, ella no está sola, nunca lo ha estado. Y nunca lo estará. En el nombre de Jesús. Amén. Si rezaste esta oración conmigo, escríbela en los comentarios. Jesús, te necesito. No es solo una frase, es una declaración de fe, una respuesta al llamado que Dios hizo a tu corazón en este video. Declara públicamente que ya no lucharás solo. Y si este mensaje te ha llegado, compártelo con alguien que también se esté desgastando por dentro y nadie lo note. Podría ser el instrumento que Dios use para transformar otra vida. Y ahora, preste mucha atención. El vídeo que aparece en tu pantalla es una continuación directa de este mensaje. No te vayas, lo que descubrirás en él puede ser el último eslabón que falta para que entiendas todo lo que Dios está haciendo en tu historia. Necesitas verlo ahora, porque contiene una revelación que podría desbloquear la siguiente fase de tu vida emocional y espiritual. Confía en mí. Dios quiere seguir hablándote. Antes de irte, suscríbete al canal. No es un simple gesto, sino un acto de gratitud. Porque al suscribirte dices, Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Y aquí siempre encontrarás mensajes que restauran, sanan y fortalecen. Así que haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita y sea parte de esta comunidad de fe que se está construyendo para superar el cansancio interior con la fuerza de Dios. Y si has llegado hasta el final, deja un comentario a continuación. Llegué hasta aquí porque Dios me sostuvo. Que esta sea tu confesión de fe, tu huella en este vídeo, tu altar virtual de recuerdo de que el Señor te encontró exactamente donde estabas. Comparte esto. Alguien lo necesita. Quizás más de lo que crees. Y concluyo con esta promesa, que sella todo lo que hemos vivido aquí. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. No te olvidaron, te eligieron. Y el que te sostiene es eterno.